Vídeo tutorial 8. La tabla de atributos. Bueno, ya hemos dejado de entrever en algún momento que uno de los potenciales mayores que tiene un sistema de información geográfica es que a la información gráfica, que no solo está presente en un sistema de información geográfica, sino que está presente también en otros softwares de dibujo, se le añade información tabular de tabla de atributos, ¿vale?, que hace referencia a la propia información gráfica. Es muy importante esto, y lo vamos a ver, porque nos da información de lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues igual que por ejemplo la capa de parcela tiene su tabla de atributos, e igual que si modificamos algo en la vista afecta a la tabla, y si modificamos algo en la tabla se refleja directamente en la capa, en la vista, pues igual hay que decir que cada una de las capas de información tiene su tabla de atributos. Si recordáis, en uno de los anteriores vídeos tutoriales hicimos una selección y exportamos como capa independiente esa selección, que era esta capa, selección catastro. Pues esta capa también tiene su propia tabla de atributos, solo que, como podéis observar, es más corta, porque solo tiene hasta 85 registros, que son las 85 entidades que tenemos aquí, ¿vale? En este vídeo tutorial vamos a aprender a manejar los iconos de una tabla de atributos, ¿no?, para que, bueno, aprendamos a desenvolvernos y a entender la conexión que hay con la parte gráfica de la capa, ¿vale? Por variar, en lugar de trabajar con la capa de parcela, vamos a trabajar con una de las capas que nos podemos descargar del Instituto Geográfico Nacional, que es la Base Cartográfica Nacional 1.25.000. Yo tengo un par de ellas de Daimiel, pero igual que la tengo yo, os las podéis descargar vosotros, como ya explicaremos en otro vídeo tutorial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a coger la Base Cartográfica Nacional de Catastro, hoja 761, ¿vale? Le vamos a cargar directamente, como archivo comprimido. Al darle a abrir, directamente, sin necesidad de descomprimirlo previamente en la base de datos, nos va a informar de toda la información que tiene, ¿vale? Pues fíjense que tiene límites administrativos, que tiene ríos, que tiene laguna, y esto es para ir mirándolo poco a poco, ¿vale? Esto es tal y como está en el Instituto Geográfico Nacional. Pues a mí, por ejemplo, me puede interesar cargar caminos, sendas y vías pecuarias, ¿no? Lo voy a cargar. ¿Y qué pasa? No se ve aquí. ¿Por qué razón? Porque no está en concreto en esta extensión. Yo le voy a dar aquí, botón derecho, zoom a la capa. Y ahí tenemos los caminos, ¿de acuerdo? Caminos, sendas y vías pecuarias. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los colores directamente. Aquí le vamos a decir que estos caminos tengan un color granate, ¿vale? Y le vamos a decir a las sendas, pues por ejemplo, que tengan un color, también se puede elegir desde aquí, un poquito menos rojo, digamos. Por ejemplo, así, ¿vale? Aceptar, ¿vale? Y por ejemplo, las vías pecuarias, que no sé si cruza alguna por este contorno, le vamos a dar un color azul, ¿vale? Le dimos a aceptar. Y aquí hay un trocito de vía pecuaria. Podemos etiquetar también. Propiedades. Antes de etiquetar, vamos a comprobar en la tabla cómo se llama el campo donde vienen los nombres. Es este. No todos vienen nombrados. Esto es tal y como nos viene en la Base Cartográfica Nacional. Yo podría trabajar sobre esta tabla y mejorarla, pero sí que algunos vienen nombrados. Pues por el campo etiqueta le digo botón derecho, propiedades, etiquetas, y le digo etiqueta, ¿de acuerdo? Aplicar y aceptar. Bueno, pues ahí tenemos algunos de los caminos. Y para que quede un poquito más real, le vamos a poner debajo la imagen aérea, ¿ven?, que está en la zona de las tablas de Daimiel. Le voy a quitar la transparencia que tenía de antes para que se vea mejor y lo vamos a dejar así. Bueno, a lo que íbamos, la tabla
Pues por ejemplo, si me interesa ver la tabla de los caminos, selecciono sobre camino y tengo las dos opciones. O bien pulsar sobre este icono, o bien botón derecho, abrir tabla de atributos. Aquí tenemos la tabla de los caminos. Vale. Yo, por ejemplo, me puede interesar exportarla con otro nombre. Entonces yo le diría guardar como, explorar, y yo le diría camino. Guardar. Aceptar. Vale, la tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla que la he renombrado con el nombre de caminos. Esto es un poquito para repasar lo de los videotutoriales anteriores. Un poquito más rápido para que vayamos cogiendo soltura. Bueno, ¿qué puedo hacer en la tabla? Esta primera pestaña, con mutar edición, lo que nos permite es modificar cosas en la tabla. A mí me puede interesar cambiar el nombre de algún aspecto en concreto. Me puede interesar cambiar este nombre, me puede interesar poner un nombre nuevo, por ejemplo, este camino, que no sé cuál es ahora mismo, que tenemos seleccionado en amarillo, le doy un zoom, ¿no? Hacer el zoom, es este de aquí, pues no lo tengo nombrado. Pues a mí me puede interesar darle un nombre, ¿no? Si sé qué nombre es, me puede interesar darle un nombre. Pues aquí en etiqueta le daría un nombre. ¿Que he terminado ya de hacer los cambios? Le doy otra vez aquí a edición y me vuelve al lugar original. ¿Qué más pestañas tenemos? Esta pestaña es la misma que hemos manejado el videotutorial de herramientas de selección. No hace falta volver a incidir en ella, pero que sepáis que esas mismas operaciones se pueden realizar desde la tabla o se pueden realizar desde la vista. ¿Vale? Esta simplemente lo que hace es deseleccionar lo que tiene seleccionado, ¿vale? Esta pestaña, mover la selección arriba del todo. Si yo tengo previamente unas selecciones, por ejemplo estas, y es una tabla muy larga porque tiene muchísimos registros, pues para saber los que tengo seleccionados, directamente los subo arriba, ¿vale? Le doy otra vez si quiero que vuelva a su sitio. Que quiero invertir la selección porque tengo solo 3 seleccionados, por ejemplo, estos 4 o 5, y quiero seleccionar precisamente los que no están ahí. Pues invierto la selección, ¿de acuerdo? Que tengo este, por ejemplo, seleccionado y quiero que en el mapa directamente me vaya a ese, pulso aquí, minimizo, y me está haciendo un zoom hacia el elemento que he seleccionado, carril del Salado. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos estas 3 pestañas. Para utilizarlas, la tabla tiene que estar en modo edición. ¿Qué nos permiten? Muy sencillo. Borrar columna, ¿no? Cualquier columna que no me interese la puedo borrar. Crear una columna nueva. Por ejemplo, me puede interesar crear campos como anchura, o campos como longitud, o campos como distancia, cualquier campo que me interese, que por ejemplo en mi inventario de caminos yo quiera introducir. Y quien habla de inventario de caminos, pues puede hablar de parcelario o de cualquier capa de información que manejemos en nuestro ayuntamiento. ¿De acuerdo? Sí, sería muy fácil ponerle nombre y elegir el tipo de campo, si es entero, si es decimal, si es de texto o si es fecha. ¿De acuerdo? Y el último, y muy interesante, que veremos más adelante, es la calculadora de campos. Con esto puedes realizar muchísimas operaciones. Así las más básicas que se suelen utilizar, por ejemplo, pues hacer un cálculo de las áreas o un cálculo de las longitudes en función de si son campos, si son capas poligonales o lineales. ¿De acuerdo? Cuando hubiera realizado los cambios, pues finalizaría la edición. Pues estas son un poco los iconos del menú de la tabla, del que lo más importante hemos dicho que es entender la relación que existe entre la parte gráfica, ¿vale?, que es el dibujo del propio camino, y la tabla. ¿De acuerdo?